Desarrollando un gran futuro. Mes de la Competitividad 2014. Muy buenos días, muy bienvenidos sean todos ustedes. El que llegue el talento y se quede en una ciudad, en un estado, asimismo la inversión, las empresas, las oportunidades de empleo, es lo que entendemos como competitividad. Y esas condiciones tienen que ver con muchos factores. Uno de esos factores es la confianza. Esa confianza se genera a su vez con el Estado de Derecho. Se genera con esa solvencia moral del Estado, con la solvencia moral de la fuerza de trabajo, con la solvencia moral de las instituciones. Y eso no se da por decreto, no se construye en base exclusivamente a normas, sino más bien al comportamiento frente a la sociedad de manera abierta, y es lo que conocemos como transparencia. Decía mi abuelo que si iba a hacer yo algo que no podía hacerlo a la luz del día, a la luz de la gente, que seguramente había algo inadecuado o que no estaba muy bien. Y bueno, precisamente cuando algún evento que tiene que ver con el ejercicio público tiene que hacerse detrás de bambalinas, pues seguramente habrá algo que no es adecuado o que no está bien. Y por eso hemos decidido en este mes de la competitividad promover también hablar acerca de la transparencia y cómo influye esto en la competitividad, entendiendo que la transparencia y la rendición de cuentas influyen en la confianza que requiere el público, el ciudadano, pero por supuesto los capitales. Los capitales en una región, en un país, llegan y se van en base a la existencia o a la pérdida de la confianza. Y también dice la sociedad, mediante un dicho, dicen que la confianza se construye en abonos y que se pierde de contado. Pues esperemos que este evento, sencillo evento, y la asistencia de ustedes sean abonos hacia la construcción de la confianza. También aprovecho y doy la bienvenida a nuestros panelistas de este día y además de la bienvenida, el agradecimiento por acompañarnos esta mañana en un tema que no es todavía muy apropiado por la comunidad, salvo en la crítica de café o en el discurso. Requerimos también mayor participación ciudadana para que esto obligue a que se conozcan cifras, esquemas de contratación, en fin, cómo están las finanzas institucionales de cualquier área, no necesariamente y exclusivamente de gobierno. Cuando decimos, oye, que se transparente el contrato, en el contrato hay dos partes. Una, quien contrata, y otra, quien es contratado. Y si algo no está transparente en eso, ambas partes tienen la responsabilidad, ya sea gobierno, ya sea empresa, ya sea ciudadano en particular. Nuestros panelistas de hoy, que serán presentados formalmente en unos segundos, pero aprovecho para decirles gracias, Norma, gracias porque has emprendido una batalla desde la ciudadanía en pos de mejorar esa confianza de nuestras instituciones. Gracias a Ricardo por acompañarnos desde el IMCO, institución que nos ha venido fortaleciendo y respaldando a través de los años a CODECIN, y también a José Roldán del muy reconocido CIDE, que nos van a enriquecer entre todos con sus aportaciones y el vasto conocimiento que tienen del tema, y a Karina Parra, mi reconocimiento, Karina, por los años de entrega a la institución. Hoy te corresponde una labor activa en el tema público, generalmente ella está siempre trabajando desde las oficinas y hoy tenemos aquí la fortuna de tenerla para dirigir este panel.
De nuevo, bienvenidos todos, gracias por participar, bienvenidos autoridades, bienvenidos los miembros de los partidos, de otras instituciones, ciudadanos en general. Gracias a todos. Gracias. Como partícipe. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, me toca a mí platicar, charlar con ustedes sobre este tema que es fundamental para la competitividad. Y para iniciar, pues quisiera pedirles, por favor, que nos digan desde su punto de vista cuál es el rol que juega la transparencia, la rendición de cuentas en la competitividad. Y sí quisiera pedirles también que nos hicieran una breve descripción de qué tenemos que entender por estos dos conceptos dentro de la competitividad. Nosotros, al igual que el IMCO, hemos asumido que la competitividad es la habilidad de una región para atraer y retener talento. Y en este marco, ¿qué rol es el que están jugando? Quisiera comenzar por José, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación y por supuesto es una extraordinaria oportunidad para platicar con ustedes. Me gustó mucho lo que usted dijo porque creo que con absoluta claridad nos planteó el tema. Y la transparencia tiene que ver con una de las condiciones con las cuales podemos conseguir, procurar, mantener la competitividad y que tiene que ver con cómo hacemos esto que es el intangible más valioso de una sociedad, que es la confianza. Si tenemos confianza, no necesitaríamos firmar un escrito porque sabemos que a partir de la palabra y de la seriedad que tendría ese compromiso, podríamos sin más costos obtener el cumplimiento. Y por supuesto, igual y no necesitaríamos tampoco tribunales y no necesitaríamos irnos a pelear, sino que habría una relación mucho más directa y conseguir ese intangible que es la confianza cuesta mucho y perderlo se hace muy rápidamente. Entonces, la transparencia tiene que ver con eso, con las condiciones con las cuales podemos construir, fortalecer los intangibles que son la confianza de unos con otros, pero eso también parte de un compromiso y de un compromiso que sea creíble. Y el hecho de que podamos tener reuniones como esta nos sirve para platicar, pero también para ir estableciendo las bases de ese compromiso. Y por supuesto la posibilidad de atraer inversión, de retener a los talentos también está ligado con otra cuestión y es cómo vamos creciendo todos y cómo vamos obteniendo beneficio todos y por supuesto eso también nos lleva a cómo fortalecemos las capacidades individuales y la mejoría en las condiciones de vida, ¿no? Entonces, competitividad también está ligada con crecimiento. Pero la confianza no es, y la transparencia no es algo que se dé, sino que también está ligada con un proceso, y ese proceso tiene que ver con algo que hemos llamado o bautizado como la rendición de cuentas, que no es más que la posibilidad de ir siguiendo, monitoreando que efectivamente cumplamos esos compromisos, pero por otra parte que si alguien no lo cumple, entonces tengamos la posibilidad de exigir. Y si alguien incumple la ley, entonces no solamente podamos exigir, sino también podamos establecer las consecuencias a ese incumplimiento de la norma. Es decir, tiene que ver también con otro elemento, la rendición de cuentas tiene que ver con la responsabilidad. No hay derechos si no hay alguien que a su vez sea responsable. No hay transparencia si no tenemos del otro lado a alguien que se responsabilice de dar la información, de dar las explicaciones, y si no tenemos también a alguien que sea responsable en el sentido de que sobre él recaigan y podamos exigirle cuentas y las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones, ¿no? Entonces es como toda la historia que nos hace posible la parte más básica de una sociedad y cómo una sociedad puede funcionar bien. Muy bien, Norma. Aquí nos comentabas la confianza, pero en el proceso de la rendición de cuentas también hay un factor, no es un problema también de
de agencias, de juego de intereses, donde tiene que existir un proceso que nos ayude a que haya una correcta rendición, donde sea mucho más fácil dar cuentas de lo que se está haciendo y de alguna manera no intervengan intereses de cualquier otro tipo Políticos. más allá del bienestar común, que es para lo que se está haciendo esta situación. Norma, ¿cuál es tu opinión acerca? Yo creo que es necesario partir de la definición de transparencia, rendición de cuentas y competitividad. ¿Qué entendemos por cada uno de estos conceptos y dónde se unen y están ligados? Yo creo que no puede haber competitividad si no hay transparencia y rendición de cuentas. Están íntimamente ligados estos tres conceptos. Por transparencia entendemos como el acto a través del cual las entidades públicas difunden la información que obran en sus archivos. Mientras que rendición de cuentas no solamente es este acto de difundir y de informar, sino también, como dice el maestro Roldán, es el acto de responsabilizarse de la difusión de esa información. Y también es cómo nuestras entidades públicas o nuestros gobiernos justifican la difusión de esa información. Es un proceso mucho más amplio y viene acompañado de la responsabilidad de informar. Y competitividad, como ya lo decía el maestro Roldán también, y que también es un concepto con el que trabaja pues, Ricardo, mi colega aquí del IMCO. Es la capacidad que tienen nuestros gobiernos de atraer inversiones y de generar talentos. Y esto último no puede ser posible si no existen los dos elementos anteriores. Por lo que decía Enrique Maitorena, no solamente es generar confianza en las instituciones, al tener los ciudadanos la posibilidad de estar mejor informados y, por lo tanto, tener información precisa para que, al final de cuentas, tanto empresarios como ciudadanos podamos tomar las mejores decisiones en base a la información que se difunde. Otra de las ventajas que nos trae la transparencia desde el gobierno, desde las entidades públicas, es que nos abre posibilidades comerciales. Para los empresarios, el hecho de que existe información clara y transparente desde nuestros gobiernos locales nos posibilita competir de una manera más equitativa y más libre, ¿no? En una libre competencia. Mejora, por supuesto, la distribución del capital. Esto también incentiva la inversión en los mercados, favorece una sociedad mucho más responsable porque está mucho mejor informada y pues fortalece la construcción de esta ciudadanía informada, ¿no? Los mejores niveles de vida también están involucrados en todo este proceso porque al tener los ciudadanos más y los empresarios más información, pues nos permite tener herramientas para ejercer nuestro derecho de acceso a la información y ejercer no solamente ese derecho, sino otros derechos gracias a esta información precisa y clara que nos están proporcionando nuestros gobiernos. Bien, gracias, Norma. Ricardo, el IMCO considera la variable de información, de transparencia, entre las 90 variables que maneja para el índice de competitividad estatal. Tengo entendido que está dentro del factor de gobiernos eficientes y eficaces. ¿Cuál es el rol que están jugando estos dos conceptos, transparencia y rendición de cuentas en el tema de la competitividad? Sí, gracias. A ver, en el IMCO somos un centro de análisis que nos enfocamos a elaborar políticas públicas, esto es más o menos toma de decisiones para resolver un problema específico que detectemos en el funcionamiento del gobierno. Para eso necesitamos información. Para diseñar, para proponer esta posible solución o política pública, necesitamos información y bueno, por lo que hemos tratado de buscar es que se trata de información verificable, dura, que sea sostenible, que el IMCO y todos los ciudadanos tengan acceso a esta información para ver en qué nos estamos basando. A partir de eso, pues evidentemente entra el rol de la transparencia como ese universo que se refiere a informar el quehacer gubernamental al ciudadano. Y ojo aquí, si
si nos enfocamos a informar este quehacer gubernamental a la ciudadanía con cuestiones técnicas, con conceptos que no lleguen al entendimiento del ciudadano, no estamos rindiendo cuentas. Se está obedeciendo a la ley, pero no está cumpliendo con la finalidad de transmitir ese quehacer gubernamental. Primer punto. Ahora, como parte de esta rendición de cuentas, hay mecanismos que permiten acceder a la información. Uno de ellos es la transparencia. Hay otros como Contraloría Social, como testigos sociales, y esta transparencia es la que nos permite llegar a estos insumos que nosotros necesitamos para poder elaborar políticas públicas que nos permitan proponer soluciones. Cito un ejemplo. En el IMCO realizamos un análisis que se llama, que es insumo para estas variables que mencionabas, un análisis que se denomina Índice de Información Presupuestal para estados y para municipios. ¿Qué hacemos? Analizamos la calidad, primero la calidad de la información de las finanzas públicas con base en las cuales funciona todo. Si no hay dinero, no hay gobierno, no funcionan salarios, programas, etcétera, en los 3 órdenes de gobierno y en los 3 poderes. Entonces, nos dimos a la tarea de evaluar en estados y municipios, antes de darle seguimiento con qué calidad se gasta el recurso, dijimos, bueno, pues no hay información, no había información de calidad. Estoy hablando 2008 para estados y 2009 para municipios. Bueno, pues nos dimos a la tarea primero de ver, a partir de una evaluación de estas fuentes de información verificables, llamadas presupuestos de egresos y leyes de ingresos, ver cuáles son las condiciones de información para saber cómo se gasta el recurso. Insisto, si no hay dinero, y es una de las premisas de este análisis, si no hay dinero, no funciona nada. Podemos hablar de cualquier rubro que quieran, de programas, seguridad, educación, ok, todo eso funciona con dinero. Entonces, esta es la razón por la cual nos dimos a la tarea de ver qué información tenemos y ahora sí, a partir de eso, después de 6 años de estar evaluando a los estados, hemos generado ciertas condiciones de información que nos dan pues los insumos para comenzar a proponer políticas públicas, llamadas decisiones, para atender problemas específicos, en este caso vinculadas a la calidad del gasto y evidentemente con todo el respaldo normativo, teórico y empírico, por lo menos un estado o un municipio cumple con esto. A lo que voy es que necesitamos generar condiciones de información que nos permitan tener el argumento en la mano. Y aquí es donde toma relevancia la transparencia y el acceso a la información. Muchas veces cuando hacemos, bueno, ahorita digamos ha cedido esto, pero cuando en un principio pedíamos información a las autoridades municipales, estatales o federales, de repente las respuestas se traducían en 800 páginas con tabuladores que no entendíamos, pero se cumplía con la garantía de responder. Ok, se cumplía con eso, pero no entendíamos a qué se refería esta información. Ahorita esto ya ha comenzado a ceder, por lo menos en algunas peticiones que hemos visto ya claramente. Es esta transición la que nos está mostrando la viabilidad y la fortaleza que tiene la rendición de cuentas y a su vez la transparencia. Muy bien, entonces podemos decir que la información es un insumo básico de la rendición de cuentas, que es necesaria, la rendición de cuentas del quehacer gubernamental. Un quehacer que esperamos que sea eficiente, es decir, donde se manejan correctamente los recursos y eficaz, es decir, que obtenga los resultados esperados. Cuando esto se da, podemos afirmar que existe competitividad, es decir, un lugar en el que hay información que nos permita tomar mejores decisiones para obtener resultados que deben impactar en el bienestar de las personas que habitan. Si hay un dato del Índice de Desarrollo Humano del 2003, que indica que dónde está ese vínculo. Es un caso concreto de un país en el que los índices de transparencia están directamente vinculados a la facilidad para hacer negocios o para atraer inversiones, y es Dinamarca. De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano 2013, Dinamarca obtuvo el primer lugar en transparencia gubernamental y además, según el banco, el Doing Business Index del Banco Mundial, también lo coloca como el mejor país de Europa para hacer negocios. Entonces, no podemos desligar una cosa con la otra, ¿no? Como decía Enrique al inicio, los gobiernos que generan confianza a través de información clara y transparente, pues atraen inversiones, ¿no? Es como una cosa va con la otra. Muy bien. Yo les pediría que partiéramos de que la rendición de cuentas ha sido concebido como para una forma de controlar el poder y otra para mejorar el desempeño del quehacer gubernamental.
Si esto es así y les pidiera que reflexionáramos en el avance que hemos tenido en el país y en los estados, ¿cuáles serían estos resultados? ¿Tenemos un poder público más acotado? Sería la primera pregunta. Y la otra, ¿tenemos un mejor desempeño del quehacer gubernamental? Empezaría por ti, Ricardo, por favor. Y sí, respecto del primer punto, me parece que, bueno, de hecho, de las dos preguntas, me parece que si volteamos 10 años, 8 años, 10 años para atrás y vemos las condiciones en las que estábamos en materia de rendición de cuentas, creo que el cambio es palpable. No ha permeado en todos los lugares, perfecto, pero sí hay un cambio que es tangible. Vaya, por citar un ejemplo, cuando uno consultaba el salario del presidente de la República, era un problema llegar a esa información. Digamos, un tema que hoy día es fácil tener acceso. Entonces, digamos, en el primer punto respecto al poder público, me parece que sí, no es un problema de que esté acotado, ahí está la regulación. Creo que México no tiene un reto, bueno, tiene retos en materia normativa, pero hoy hay leyes, hoy hay instituciones, hoy están los elementos que harían funcionar este ecosistema de nivel de cumplimiento, de acotación del poder. Creo que para poderlo ver reflejado de mejor manera, un gran reto sería cumplir con la ley que ya está, ¿sí? Ese es uno de los grandes retos que tiene México. Se ha mencionado en varios lugares que parecería que una de las grandes reformas del país, hay muchas reformas que sabemos que han estado en el tema, en la agenda pública los últimos meses, pero parecería que una de las principales es cumplir con la ley. Y ahí está involucrado el gobierno, el empresario, el ciudadano, el periodista, el estudiante. Es un ecosistema y todos los elementos tienen que estar interactuando con esto. Y a partir de eso, evidentemente, vamos a poder ver mucho mejor hasta dónde está acotado el poder, qué funciona y qué le hace falta. Insisto, es un tema de una perspectiva mucho más integral desde el funcionamiento, desde la implementación de la ley. Y el segundo punto, mencionaba si es mejor desempeño de la administración pública. Así es. Digo, históricamente, si volteamos a ver, aquí está mi referencia teórica al lado, si volteamos a ver el desarrollo de la administración pública mexicana y lo dividimos en 3 grandes bloques, luego después de la revolución, después por ahí de los 70s y después en los 90s, cuando comenzó esta tendencia del New Public Management, pues vemos que hay una evolución, ¿sí? Evidentemente, esta evolución lo que nos ha comenzado a acotar es ver los recovecos de qué es lo que no está funcionando bien. Mencionabas algo muy importante hace rato. ¿Qué es lo que nos hace falta para entender por qué no impactan las políticas públicas, por qué no impactan el actuar del gobierno? Pues esa es una de las áreas de oportunidad que tiene el funcionamiento de la administración pública. Podemos evaluar resultados, podemos evaluar cómo se gasta el recurso, cómo se reparte. Lo que se está omitiendo en muchas ocasiones es evaluar el impacto, si se está logrando lo que estamos buscando al final del camino. No si estamos evaluando cuántos pesos le dimos a cada una de las personas o cuánto se gastó. Entonces, ahí ya estamos hablando ahora sí de una evaluación mucho más sustantiva de las políticas públicas respecto del impacto que necesitamos saber si se está logrando o no, y si no, para cambiar o mejorar lo que se esté haciendo. Pero esta parte ya es mucho más técnica, ¿sí? Y a ver, viéndolo desde esa perspectiva, pues evidentemente lo que nos está mostrando con la evolución que menciono de los 3 grandes bloques es que no es, hoy evaluamos desempeño y ya tenemos solucionada la administración pública. No, la perspectiva tiene que ser continua, es dinámica. Muchas veces, tanto el gasto público como la sociedad civil, como los gobiernos, atienden a contextos, atienden a un espacio y a un tiempo, y parece que a veces no está claramente en el radar incorporado ese tema y nos sujetamos a modelos estáticos. Aquí es importante, hay que considerar esta dinámica, tanto del gasto público como de todos los elementos que intervienen para mejorar la calidad del desempeño. Y ya por ponerles un ejemplito pequeño para aterrizar un poquito toda esta parte, si evaluamos la calidad de desempeño del servidor público o de un gobierno a partir de cuestionarios donde le dicen a Ricardo, ¿tú qué tal? Del 1 al 10, ¿cuánto? Pues voy a decir que 10, pero no tengo la evidencia de la información que me permita sustentar que soy un empleado, un servidor público de 10. ¿Sí? Y aquí regreso a la primera parte. Información de calidad verificable que nos permita ver cuáles son las condiciones de competitividad y todas estas variables que están asociadas.
Muy bien, gracias, Norma. Aquí es importante mencionar que en México tenemos un marco jurídico denominado Ley de Acceso a la Información Pública, que nos permite a los ciudadanos y también empresarios conocer cómo nuestras entidades gastan los recursos o cómo invierten o cómo, a dónde destinan el dinero público, ¿no? Y ese marco jurídico también es el que ayuda a que pues haya competitividad y desarrollo, porque es el que dispone de las reglas claras para que podamos saber cuál es la relación entre empresas y gobierno en el caso de que haya negocios, ¿no? El asunto de la proveeduría de servicios, la realización de algún trámite, contratos y licitaciones, permisos, es información mínima de oficio que está establecida en este marco jurídico denominado Ley de Acceso a la Información Pública, que data del 2011 y que es el resultado del esfuerzo de muchas organizaciones civiles que hicieron que el entonces presidente de la República, Vicente Fox, cumpliera una promesa de campaña de empujar y aprobar esta ley de acceso. En 2012 se aprobó la ley de acceso estatal en Sinaloa y desde entonces los sinaloenses tenemos la posibilidad de 2001 dije de Vicente Fox, ok, 11, perdón, es 2001 y 2002, tenemos ya 12 años en Sinaloa con un marco jurídico que regula este tipo de reglas y que nos permite a través de una herramienta denominada Infomex acceder a la información que procesan nuestras entidades públicas de una manera rápida y digital, ¿no? Lo podemos hacer desde nuestra computadora y podemos atender, o ellos tienen de alguna manera la obligación de atender a nuestras necesidades a través de esta plataforma digital. Esa plataforma, ¿cómo se está usando en Sinaloa? Es importante, yo quisiera mencionarles que bueno, ahí pasé a Humberto unos cuadros, me gustaría mostrárselos. Bueno, este es hablando de la información mínima de oficio. Quise mostrarles este cuadro que es del Ayuntamiento de Culiacán porque lo que decía mi compañero Ricardo, hasta ahorita se están midiendo solamente de manera cuantitativa los avances o el desempeño de una entidad pública. Sin embargo, estamos prácticamente en pañales o no tenemos la posibilidad los ciudadanos de saber, de medir, de evaluar y de juzgar el desempeño de una entidad pública de manera cualitativa. Esto es prácticamente imposible de saberlo, ¿no? Si tú revisas los portales de internet de los 18 municipios de Sinaloa, por ponerles un ejemplo de entidades públicas con las cuales nosotros desde nuestra organización civil trabajamos, pues nos damos cuenta que la variable de indicadores de gestión te muestra un listado de variables que están siendo calificadas, pero de manera cuantitativa, es decir, meta, capacitar a 50 funcionarios, esa es la meta. Realizados 25, es decir, se dieron 25 cursos de capacitación y con eso han cubierto ya el 50%. Una calificación que surge de una mera medición cuantitativa. Eso es incorrecto desde el punto de vista de una evaluación integral, digamos. Creo que los ciudadanos nos merecemos indicadores o mediciones un poco más profundas, ¿no? Que nos hablen realmente del desempeño de esos talleres, por ejemplo, de capacitación. Y los quiero mencionar porque es información mínima de oficio. Y el otro cuadro, el que tiene los cuadros rojos, Humberto, por favor, no llegaron, ok. Bueno, hay el órgano garante, del cual forman parte los comisionados que en esta ocasión nos acompañan, hoy nos acompañan, hace mediciones trimestrales más bien hace revisiones trimestrales de los portales de internet de los 18 municipios para ver cómo están cumpliendo con la difusión de esta información que por obligación o por ley deben difundir. Observando el cuadro del último trimestre revisado de septiembre del 2014, se puede constatar que los cuadros rojos son los que indican que no cumplen las entidades.
Me llama la atención que en las variables últimas, del 40 al 44, todas tienen que ver con el desempeño de los municipios, de los 18 municipios. Es donde se concentran la mayor parte de los cuadros rojos. Es decir, los municipios de Sinaloa están cumpliendo con la información de difundir su estructura orgánica, los sueldos de los funcionarios, sus funciones, sus objetivos, pero no están cumpliendo con la parte de medir su desempeño. En esta parte casi todos tienen un promedio de 12, de 18 municipios, un promedio de 12 municipios están incumpliendo frecuentemente con la obligación de difundir tanto indicadores de gestión que permitan conocer las metas por unidad responsable, están incumpliendo con la obligación de difundir los avances físicos y financieros para cada una de las metas, los métodos de evaluación de sus indicadores de gestión, la justificación de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento. Estas 4 variables son muy importantes para que nosotros sepamos qué tanto está avanzando un municipio en sus metas. Y estas mediciones las está haciendo el propio ayuntamiento. Esto sigue siendo una simulación, no podemos hacer que, digamos, no puede ser juez y parte una entidad pública, ¿no?, en la revisión de sus propios avances. Yo creo que sí hace falta ahí también avanzar para que esa información que tenemos los ciudadanos pues tenga más certidumbre. Sí. Aquí sí sería importante, Norma, me gustaría aprovechar para volver a la pregunta, distinguir en la parte de rendición de cuentas sobre qué rendimos cuentas, ¿no? Rendición de cuentas, si no tenemos claro los ciudadanos y a veces dentro de las mismas administraciones sobre qué se rinde cuentas, es muy difícil establecer este tipo de evaluación. Entonces, allí yo creo que surge un tema que lo tocaremos más adelante, que es la participación del ciudadano. ¿Qué requerimos los ciudadanos saber de nuestros organismos de gobierno y qué resultados son los que esperamos y qué resultados ellos explícitamente nos dicen que van a lograr? Doctor Roldán, yo quisiera retomar el tema en este concepto, cómo hemos avanzado en la relación de poder con el gobierno y cómo hemos avanzado en el desempeño de las administraciones. Yo creo que todo el régimen de transparencia y acceso a la información nos ha dado herramientas. Si vemos, por ejemplo, lo que ha pasado a nivel federal, lo que tenemos es que en estos un poco más de 10 años a partir de la publicación de la ley, el uso de las herramientas de acceso a la información es cada vez más creciente. Al cumplir 10 años, el IFAI se dio a conocer cuál era el sector de población o los sectores de población que más hacían uso de este instrumento. Entonces, teníamos en primer lugar a los periodistas, en segundo lugar a los académicos y en tercer lugar a los empresarios. Y por supuesto, detrás de ese número está el para qué nos es útil o para qué tenemos interés en acceder a la información pública. Y tiene que ver, por supuesto, con lo que usted planteaba al inicio, es decir, todos los sectores de la población tenemos algún interés en escribir un artículo, en hacer una inversión, en sacar una nota en el periódico, y por tanto eso es lo que fundamentalmente nos mueve. Entonces, el sistema de transparencia mejora las herramientas, y al mejorar las herramientas, nos coloca a la sociedad con una especie de mirador con el cual podemos asomarnos y ver qué es lo que está pasando en las oficinas gubernamentales, y por supuesto del otro lado alguien puede sentirse observado, para bien o para mal. A nadie le gusta que nos observen, pero actuamos de manera distinta cuando nos sentimos observados que cuando no lo hacemos. Y eso en sí mismo ya es un terreno importante. Un autor se refiere a lo que pasaba cuando se crearon las prisiones, y entonces un cierto tipo de prisiones, por ejemplo, si ustedes van a Lecumberri, ahí en el viejo Palacio Negro, lo que ven ustedes es cómo está organizado. Entonces hay un punto en el cual puede observarse los distintos pasillos, y en ese punto que está en el centro, el policía puede vigilar muy bien, dando una vuelta, qué es lo que está pasando. En el caso de la transparencia es algo así, pero al revés.
a quien observamos es el ciudadano el que está en un punto de mira en donde puede asomarse y ser indiscreto. A veces los periodistas son más indiscretos que los académicos, pero es posible ver. Ahora, es un instrumento para distintos fines y por sí mismo es algo necesario, pero tampoco es suficiente para llegar al punto en donde queremos llegar. Y nos sucede eso en el caso de la competitividad, nos sucede eso en el caso del funcionamiento de la administración, y es mucho más fácil y nos da herramientas para llegar a eso. Entonces, ¿qué nos da la transparencia? La transparencia nos da información para tomar decisiones, pero también nos da información para saber qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, lo que usted comentaba, es decir, a través del mecanismo de transparencia podemos llegar a ver y por tanto vamos a usar la información para ver quién está mejor, quién está peor, dónde está fallando y por tanto, si sabemos dónde está fallando, podemos llegar a lo que usted comentaba, quién es el responsable de ese cuadrito en rojo y por tanto ahí hay un semáforo en rojo, en amarillo, en verde y podemos focalizar y por tanto si focalizamos y sabemos que ese cuadrito en rojo le corresponde a tal dirección o a tal secretaría, entonces la energía social que podemos invertir en arreglar ese problema nos resulta con mejor puntería, ¿no? Y por tanto podemos presionar a que eso mejore. Y eso es una herramienta, pero digamos es necesario, pero todavía no es suficiente. En más de 10 años que tenemos en el régimen de transparencia, hemos visto cómo nuestro prestigio en materia del sistema aumenta, pero por otra parte subsisten problemas. ¿Cuáles son algunos de los problemas que subsisten? Por ejemplo, corrupción. Entonces, en 10 años, en los indicadores de percepción de transparencia internacional, hemos bajado al lugar 117 cuando antes estábamos con el 50. Entonces diríamos, mejoramos transparencia, pero empeoramos en corrupción. Entonces significa que algo está fallando, pero al menos tenemos más herramientas para saber dónde pueden estar los problemas, ¿no? Entonces, si en un gobierno estatal resulta que se están comprando los medicamentos a un precio 3 veces mayor que el que se compra en otro estado, tenemos la herramienta para saber dónde está el problema y por tanto ver qué es lo que sucede. Entonces creo que nos está dando, nos permite precisar los problemas para saber dónde están y presionar en el mejoramiento institucional. Ahora, mi impresión es que en el mejoramiento institucional hay zonas dispares, ¿no? Hay zonas en donde es posible tener una idea de que funciona mejor y en otras partes no es tanto el funcionamiento, pero y todavía existen ciertas zonas en las cuales no ha llegado a iluminar todavía la operación estatal y que aquí hay que presionar. Por ejemplo, tiene que ver con el manejo presupuestario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede todavía en algunos terrenos? Por ejemplo, en Seguro Popular, en donde hay una especie de caja negra, en donde no sabemos muy bien qué es lo que sucede, o en materia de deuda pública, o en materia de manejos federales en los estados. Ahí todavía nos hace falta y yo creo que es una de las batallas sociales que hay que empujar, ¿no? ¿Cómo seguimos el buen manejo del recurso público? Muy bien, muchas gracias. Norma, ¿quieres agregar algo? Sí, agregar que para los empresarios el hecho de que ya sea información mínima de oficio, difundir los contratos, permisos, licitaciones, es una posibilidad para conocer cómo se están comprando servicios desde el gobierno. Sin embargo, también creo que hace mucha falta mejorar en este sentido porque nosotros hemos visto cómo los ayuntamientos no difunden el proceso completo o todo desde que inicia, desde que se lanzan las convocatorias hasta que se dan los fallos o incluso cuando se impugnan algunos fallos, no se están difundiendo los portales de manera
igual, de manera que todos los ciudadanos podamos tener de manera accesible esa información. Generalmente, quienes ejercemos el derecho de acceso solicitando información a través de esta plataforma Infomex, pues es como muchos periodistas, incluso medios de comunicación, empresarios lo hacen de manera directa, no lo gestionan de manera directa con la dependencia o con el sujeto obligado, pero no lo hacen a través de estas plataformas que te permiten tener en 10 días hábiles la información justamente lo que tú has requerido. Entonces, creo que sí, y lo que mencionaba el maestro Roldán es de llamar la atención que sigue siendo el ejercicio de este derecho a través de las plataformas institucionales, sigue siendo muy poco usado, sigue siendo como para grupos minoritarios, que queda entre académicos, queda entre periodistas, pero no está siendo aprovechado al máximo desde el ciudadano común y corriente, que a veces requiere información sobre, oye, la calle que me pavimentaron en mi calle, ¿qué calidad tiene? O sea, quiero ver el estudio de impacto ambiental para ver si este fraccionamiento que me está vendiendo tiene 15 centímetros y no 3 centímetros, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información creo que hace falta todavía que se apropien de ella las entidades públicas, que los ciudadanos exijamos también que el ejercicio del derecho de acceso pues es para todos y está consagrado en la Constitución y hace falta apropiarnos de él, lo que los empresarios sepan que hay canales para que puedan también conseguir estos datos que generan que obran los archivos del gobierno. Traje un cuadro para completar lo que el maestro Roldán mencionó hace un rato, que a nivel federal hay tendencias o indicadores que arrojan que los periodistas y los académicos son quienes más usan estas herramientas de acceso. Bueno, en Sinaloa, la CIPES me proporcionó un cuadro que desgraciadamente no se puede transmitir aquí en la pantalla porque no llegó el archivo, pero aquí lo traigo y es un cuadro donde viene la tendencia de qué tipo de usuarios utilizan esta plataforma, es decir, están registrados en Infomex con una clave de acceso y que pueden solicitar en cualquier momento información, ¿no?, a cualquier entidad pública del Estado. En primer lugar están los estudiantes, con 2.366 usuarios registrados con un perfil de estudiantes del 2009 al 2014, aquí en Sinaloa. Luego le siguen empleados, que nada más se registran como empleados, no viene una especificación qué tipo de empleados, pero le siguen con 1.747 usuarios registrados con este perfil. Luego le siguen los profesionistas con 1.455 usuarios registrados con este perfil. Le siguen los profesores, luego los periodistas, luego servidores públicos que también tienen derecho como ciudadanos a usar o a ejercer este derecho. Y finalmente están los empresarios, 400 empresas, personas físicas o morales registradas con el perfil de empresarios. Del 2009 al 2014 se han registrado en la plataforma Infomex. Entonces, es interesante también ver cómo es que hace falta también que la promoción de estos mecanismos o el ejercicio o el uso de estos mecanismos que están a la mano y son herramientas accesibles y que nosotros los ciudadanos los usamos desde nuestras organizaciones civiles, ¿no?, sin tener la necesidad de gestionarlas a través de un medio de comunicación o la propia entidad pública. Muy bien, y aquí entramos al tema de la utilización de esta información y la participación del ciudadano en la rendición de cuentas. Hasta ahora la mayoría de las veces encontramos en el centro de las discusiones cómo hacer que el gobierno nos dé información, cómo hacer que el gobierno rinda cuentas. Pero yo quisiera preguntarles, ¿y qué hay de lo que tenemos que construir para que el ciudadano juzgue, evalúe, utilice esta información con el fin último que perseguimos, ¿no?, tener una mejor calidad de vida, una mejor administración pública, que nos provea los servicios, que nos ayude y contribuya a resolver los problemas que nos afectan? ¿Dónde queda esa parte? Adelante, no sé, Ricardo.
Bueno, me parece que ese es uno de los grandes retos de la transparencia y de la rendición de cuentas. Cuando uno va a platicar con los municipios y tiene uno a representantes de 1000 municipios enfrente, pues uno no le habla de cuestiones técnicas, digamos, a la gente del municipio no le van a interesar las clasificaciones por objeto del gasto ni las clasificaciones administrativas. La gente va a querer saber por qué no hay una coladera que se tapó en su municipio, por qué no recogen la basura de su municipio, por qué la calle es peligrosa, por qué no hay luz, quizá por qué le están descontando un poquito más de impuesto a la nómina. Eso es lo que le interesa a la gente. La gente no busca ni tiene por qué ser experta en estos temas. Entonces, ahí uno de los grandes retos que se avisora es que hay que sensibilizar a las personas con este tema, jalarlos. Hace rato mencionaba la palabra ecosistema, bueno, jalarlos al ecosistema para que participen de manera activa en la exigencia de pues esta garantía de este derecho de acceso a información clara y pues amigable para ellos. Me parece que este es uno de los grandes retos. Por ejemplo, en un municipio, si mal no recuerdo es el municipio de Puebla, un día haciendo un análisis, el de transparencia que mencionábamos, de presupuestos, llegó el municipio y dijo, bueno, pues aquí están tus preguntas, ya al 100%. ¿Qué sigue para rendir cuentas? ¿O esto es todo? Evidentemente no. Yo les mencionaba que primero se tienen que crear las condiciones de información, que esté en información disponible. Y el siguiente punto fue comenzar a delinear qué podemos hacer para comenzar a incidir con la gente directamente, la gente que no es experta en esto. Entonces, ahora, hay temas importantes ahí. No se va a gastar, o la expectativa es no gastar más dinero del que se tiene, porque tampoco es un recurso limitado. Entonces, lo que se comenzó a hacer es involucrar, por ejemplo, a programas para madres de familia, madres solteras, para alumnos de universidad, de primaria, de secundaria, el tema de transparencia y de rendición de cuentas. Ahí ya se comienza otro nivel para comenzar a incidir en la sociedad civil. ¿Qué resultados se tiene? Bueno, pues ese municipio en particular comenzó a mostrar cambios en la tendencia de solicitudes de acceso a la información. Ya no nada más son los periodistas, ni los estudiantes, ni los académicos, ya comienzan a ver un flujo de solicitudes para amas de casa, para alumnos, ¿sí? Y ahí se comienza a aportar también en la sensibilización de este tema de rendir cuentas, hacerlo, digamos, a nivel cultural de la gente. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos que se tiene que permear en la sociedad y buscar que sea de manera mucho más continua. En algún caso, en alguna presentación nos decían servidores públicos, oye, es que, bueno, yo soy servidor público, pues ¿yo qué? Yo no soy ciudadano. No, te sales de tu oficina y eres servidor público. Pero más importante aún, cuando les platiqué que el ISR que les descontaban de sus recibos de nómina no se entregaba a Hacienda y se lo quedaba el gobierno, no entendían por qué. Entonces, digamos, es un tema que está íntimamente vinculado. Nada más es cuestión de ver la cancha a partir de la cual se quiera ver, ¿sí? Me parece que el gran reto entonces es comenzar a involucrar, sensibilizar más a las personas con este tema. Adelante, Norma. Y, quiero mencionar el asunto de las capacidades. Estamos en esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo generar capacidades? En la sociedad, sí. En la sociedad. ¿Cómo se evalúa, cómo se juzga, cómo las personas pueden empezar a participar de este proceso, más allá del gobierno, el ciudadano común? Bien, creo que aquí aprovecho que hay empresarios, mencionarles que ustedes como líderes de opinión, como agentes de cambio, también deberían empezar a asumir esa responsabilidad de la promoción y el ejercicio del derecho de acceso a la información, porque vivimos todavía en una sociedad donde los ciudadanos no nos hemos apropiado de este derecho fundamental, así como el derecho a la vivienda, así como el derecho a la educación, pues también el derecho al acceso a la información tiene múltiples beneficios para mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Y yo he visto que el sector empresarial todavía no le entra de lleno a este tema. Creo que estamos iniciando, lo estoy viendo, gracias por este espacio, por ejemplo, es una muestra de ello. Y desde ahí empujar la promoción y el fortalecimiento de grupos ciudadanos, incluso de sus propios grupos empresariales,
para empezar a trabajar en los avances, en las mejoras del marco jurídico en materia de acceso a la información. Ahorita estamos en un proceso histórico en el país. El Senado saca mañana la propuesta, la iniciativa de Ley General de Acceso a la Información Pública, el resultado de meses de trabajo donde grupos ciudadanos han participado de manera directa en un borrador que a muchos va a sorprender porque contiene avances muy importantes en materia de acceso y se van a combatir a través de este piso mínimo que es el marco legal, pues esperemos que a partir de ahí se puedan combatir prácticas que todavía obstaculizan de manera directa el acceso a la información. Nosotros como organización civil y grupo ciudadano que promovemos este ejercicio a través de la elaboración de diagnósticos, nos topamos frecuentemente con obstáculos que creo que a 12 años de la implementación de esta ley ya no deberían existir, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la efectividad de las resoluciones de nuestro órgano garante. Quiero mencionarlo porque no podemos nosotros pensar en un avance en esta materia si las resoluciones del órgano garante, en el caso de Sinaloa, CEAIPES, Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, no tienen garantía de ser atendidas por las entidades, ¿no? Nosotros vivimos este obstáculo frecuentemente. En el último diagnóstico que realizamos como organización civil, un diagnóstico que midió el acceso a la información en el gasto en materia de publicidad oficial para los 18 municipios de Sinaloa, este diagnóstico arrojó que de los 24 recursos que nosotros presentamos contra municipios que nos negaron o nos limitaron el acceso a la información en esta materia de publicidad oficial, el órgano garante resolvió en 19 casos a favor de nosotros. Eso, digamos, a favor del derecho de acceso, ¿no? Eso lo aplaudimos, pero a la hora de que la CEAIPES les ordenó la entrega de la información, solamente 8 municipios atendieron este llamado. Entonces, eso es una muestra clara de cómo las resoluciones de las CEAIPES no terminan o no concluyen en la entrega de la información, en el acceso expedito a la información pública, y creo que eso va a ser una de las grandes noticias en esta Ley General de Acceso que mañana se presenta. Adelante, Ricardo. Sí, esto que menciona Norma ahorita me parece que es un momento coyuntural para contribuir a algo que ya se ha comentado. Estado de Derecho, certeza jurídica, estos elementos que necesitamos para competitividad, para generar condiciones de confianza. Aquí es el papel, dado que la materia de transparencia está mucho más relacionada a diferencia de otras como la Ley de Contabilidad Gubernamental, por ejemplo, que si bien el plazo para su cumplimiento era el 31 de diciembre de 2003, en el cual las entidades federativas tuvieron que haber cumplido con rendir cuentas, con cumplir con esos criterios mínimos, y no se hizo de cómo se maneja el recurso público, y da lugar a poner en la mesa esquemas de una prorrogitis. Bueno, ok, pues que se cumpla después, vamos a dar otro plazo. Bueno, lo que se debería de buscar ahorita que estamos apenas en la etapa de publicación de la ley, evitar esa prorrogitis. ¿Por qué? Porque en el caso particular de la Ley de Contabilidad Gubernamental, el mensaje para el ciudadano que es contribuyente y que es una fuente principal de generación de recursos, pues el mensaje es que si la autoridad no cumple, ¿por qué voy a cumplir yo? ¿Por qué voy a rendir? ¿Por qué voy a pagar mis contribuciones? Mejor le doy la vuelta a la ley, ¿sí? Aquí también es importante, insisto, el tema, monitorear, agotar desde la sociedad civil estas herramientas de rendición de cuentas, la ley de transparencia, para evitar que esté la ley muy bonita, muy bien delineada, técnicamente detallada, pero que no se cumpla. A ver, ustedes están hablando de hacer vinculatorias esas recomendaciones. Claro, sí, hacer vinculatorias de manera que las entidades públicas acaten las resoluciones y que se establezcan sanciones claras para las entidades que no acaten estas resoluciones, porque pasa constantemente que no entregan información, no la ponen a disposición del ciudadano y seguimos en esta inercia de no poder conocerla, ¿no? Y no pasa nada porque no hay nadie que les marque. Y bueno, finalmente habría que reflexionar en un escenario de inicio apenas en este proceso, como lo has dicho, estamos en pañales, donde se están construyendo capacidades para dar el gran paso ya a vincularlas, pero es un tema interesante. Doctor, ¿qué nos podría usted agregar
acerca del tema. Bueno, se han planteado varias cuestiones. Yo iniciaría por lo que comentó Ricardo. De acuerdo a los distintos estudios que se han hecho, después de ver si para invertir era más importante que hubiese mano de obra barata o que hubiese menos impuestos, uno de los grandes elementos era los inversionistas lo que quieren es seguridad y que haya reglas claras y que haya reglas creíbles. Cuando afectamos esta parte que es como el marco institucional, lo demás puede pasar a segundo término, ¿no? Y entonces la cuestión está en lo básico, cómo vamos construyendo las instituciones, y yo creo que una parte de cómo construimos las instituciones es a veces cómo las vemos. Yo platico muy frecuentemente con amigos que están en el sector público, que están fuera de… Y a veces hay un tema de resistencia, es decir, desde el sector público dice, caray, esto del acceso a la información y la transparencia es una lata, ¿no? Y por supuesto, puede ser una lata, pero también tiene que ver con la visión de las cosas y la organización de las cosas para ver qué importancia tiene la transparencia y cómo la administración se organiza de mejor manera para que no sea una lata, ¿no? Entonces, son dos cuestiones. Y a veces da la impresión de que hay una idea muy patrimonialista de la administración del sector público, es decir, pareciera ser que el servidor público es el dueño de su archivo y de su cajón donde tiene sus cosas muy valiosas, o es patrimonio de un partido político y no del otro, entonces cuando llega otro partido político, entonces toman los archivos y se los llevan de recuerdo como souvenir, y entonces hay una idea muy patrimonialista de las cosas, ¿no? Y eso nos impide ver algo que es, me parece que, o debiera ser elemental, es decir, la administración pública y el gobierno no es más que esta organización que nos dotamos los seres humanos para hacer una sociedad más vivible, ¿no? Para vivir bien o para vivir menos mal y transitar en este valle de lágrimas que de por sí ya es complicado, ¿no? Entonces, cuando entendemos que el Estado y la administración no es como esta forma de organización de gestión de lo común, de gestión de lo colectivo, y que la ley o la Constitución, más que ser un papel, debiera ser un compromiso de las reglas básicas, y al ser un compromiso tendríamos que hacer creíble ese compromiso, entre otras cosas como si nos comprometemos tal día, pues va a ser ese día, y no buscar, porque entonces afectamos la credibilidad del compromiso, y entonces cuando afectamos la credibilidad del compromiso, entonces comenzamos a buscar cómo proteger nuestro pequeño ámbito de acción, y eso nos sale mucho más caro porque desperdiciamos mucha energía social y mucha delincuencia y costos, ¿no? Entonces, y eso lo podemos ver en nuestras ciudades, permíteme la digresión, es decir, cómo están organizadas nuestras sociedades o nuestras ciudades. Ponemos bardas y sobre las bardas alambres de púas, y sobre los alambres de púas conectamos la energía eléctrica para que si se posa un ave voladora se achicharre, o tenemos las casas abiertas sin rejas y hasta con las puertas sin el pasador, ¿no? Y una forma de vivir, pues ambas son dos formas de vivir, pero una es más cara y otra es menos cara y a lo mejor con más confianza, ¿no? Y eso igualmente pasa en la administración pública. Entonces, ¿cómo hacemos nuestra administración? ¿Consideramos que eso es de nuestra propiedad o pensamos que no es más que la forma en cómo hacemos lo común y hacemos lo colectivo? Y por supuesto, y simplemente para poner la otra parte, es el acceso a la información y la transparencia, yo diría, es un derecho por supuesto, pero también es una obligación, y más que una obligación, es una responsabilidad de cómo hacemos frente, cómo cumplimos nuestras tareas frente a la colectividad. Entonces, más que adueñarnos de nuestro archivo es, miren, aquí está lo que yo hago porque eso es parte de mi compromiso de cómo hago frente a la gestión pública.
Y entonces, así vistas las cosas, no es tanto el problema de si don Juan Pérez es el que me está pidiendo mi archivo, sino puede ser alguien anónimo, y lo puedo dar a conocer a alguien anónimo, ¿por qué? Porque es más una obligación que el derecho de alguien que tiene un nombre y un apellido. Y entonces es, ¿cómo hacemos esto que no es más que, en última instancia, cómo queremos vivir mejor y bien, ¿no? Y yo creo que ahí está una de las claves que tiene también que ver con cómo pensamos, nos pensamos y pensamos el gobierno. ¿Algo? Sí, y a la hora del ejercicio ya de este derecho, pues nos topamos con múltiples obstáculos que quienes nos dedicamos a esta materia, pues pugnamos, o al menos aprovecho yo para mencionarles en este momento los retos que Sinaloa enfrenta en materia de acceso a la información ya en los próximos meses, ¿no? Uno de ellos es el costo de las copias por información pública. Mucha gente se sorprende porque cuando lo pongo en el Facebook sigue pensando que la información pública pues es siempre gratis, ¿no? Pero a veces tiene costo económico porque pues hay información que genera, que se tiene que sacar en copias, y las copias aquí y en todas las 32 entidades federativas tienen un costo que está establecido generalmente en las leyes de Hacienda. Y para el caso de Sinaloa todavía seguimos pagando altos costos por una copia. 3 pesos por copia simple es mucho, porque el valor comercial de una copia es 50 centavos actualmente en Culiacán. Entonces, eso es una asignatura, pero importante y pendiente para nuestros diputados, y que también creo que debe ser empujada no solamente por ciudadanos que nos dedicamos a la investigación en esta materia, sino también por empresarios, por los propios órganos garantes. Es decir, se tiene que empezar a poner sobre la mesa este tema y no esperar a que haya leyes federales que lo empujen, porque 3 pesos se convierten en 10,000 a veces para un archivo. Incluso hay municipios que se aprovechan de esta posibilidad y te dicen nos ha pasado, no tengo copia a blanco y negro, así que te la voy a dar a color, y la copia a color pues vale 11 pesos, ¿no? Entonces ya se imaginarán cuánto nos cuesta a veces hacer nuestros diagnósticos cuando solicitamos información sobre el gasto o presupuestos públicos en cierta materia. Y otro de los retos, además de hacer vinculatorias las resoluciones del órgano garante para que las entidades acaten sus resoluciones y no se queden ahí al garete, y a ver si ellos quieren o no quieren difundirla o entregarla al ciudadano. Ese es otro pendiente. Es ampliar el catálogo de sujetos obligados, ya viene en camino. Partidos políticos ya son aquí en Sinaloa, sin embargo solamente 2 tienen sus portales de internet, el resto siguen sin difundir la información, 2 o 3 partidos de 6 o 7 que tenemos. Y también lo que dice el maestro Roldán, pues que también esto del acceso a la información es para todos y es un derecho, pero también es una obligación. Rendir cuentas es ya una obligación para todas las personas físicas o morales que reciben recursos públicos, y en esto también entramos las organizaciones civiles. Si una organización civil recibe recursos públicos, tiene la obligación de rendir cuentas, ¿no? Y quiero aprovechar para decirlo porque es también un asunto de congruencia. Creo que hay que empezar a ponerle de todos lados. Muy bien, yo quisiera preguntarle al público que nos acompaña si tiene alguna pregunta para los panelistas. ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Muy bien, pues algunas… disculpa, adelante. Pues los comentarios que nos han hecho en esta materia los 3 panelistas, Norma, Ricardo y José, y agradecer también aquí a Codecin, esa organización. Yo como diputado federal he presentado algunas iniciativas relacionadas con el tema de la transparencia. Sin embargo, me llama mucho la atención que me he topado con muchísima adversidad a la hora de quererlas empujar dentro de la Comisión de Transparencia. Y además esto es muy preocupante porque pues nosotros somos como juez y parte, porque al final quienes debemos de rendirle cuentas al ciudadano somos los que nos imponemos la legislación para hacerlo de tal o cual manera.
Por lo tanto, yo creo que no nos podemos esperar a que los gobernantes seamos, y esto a propósito de uno de los comentarios que hizo usted, señor José, no nos podemos esperar a que nosotros mismos nos autorregulemos, obligándonos, aunque así debiera ser, a rendir cuentas. Yo creo que debemos hacer un ejercicio de organización por parte de académicos, de la sociedad civil y de algunos, y empresarios además, y de algunos legisladores y funcionarios que creo que sí estaríamos dispuestos a involucrarnos en este ejercicio. Ahí veo que dice Alianza por la Competitividad. Yo le propondría a Codecin que armáramos en Sinaloa la Alianza por la Transparencia y que juntos, actores que nos queramos involucrar en esto, incluyéndonos obviamente algunos funcionarios y legisladores, podamos entrarle a este tema. Yo no veo honestamente, por precisamente la actitud que yo he visto en muchos legisladores al tema, les soy honesto, yo no veo que pueda avanzar tan rápido como queremos. Por ejemplo, que sean ya vinculatorias, pues también veo un rechazo fuerte en ese tema por parte de los legisladores. Por lo tanto, yo propongo eso. Hagamos una alianza por la transparencia, que Codecin nos convoque y estaríamos, yo estoy seguro, algunos funcionarios y legisladores en ese ánimo de entrarle junto con la sociedad, los empresarios y los académicos. Laura. Rápidamente, Lauro Melendres de Canaco. Dos temas. Cuando mencionan los costos y dicen que una copia cuesta 50 centavos, pues yo no sé qué diga la ley, pero almacenar esos libros, tener ese personal, tener todo lo que sea, habría que dividirlo en el costo por copia, pues, pero para ser justos, ¿no? Y hablando de aprovechamiento de tecnología, pues yo creo que ahorita en estos tiempos, y yo tengo libros que me mandan electrónicos de 400 páginas y no cuestan nada, o un archivo, no sé si son piratas o no, pero ahí llega, no sé si estamos violando alguna ley, pero se comparten. Entonces está muy fácil la solución si hay voluntad, ¿no? Llevas tu memoria y te cargan tu archivo, y puede ser a color, blanco y negro, o te lo mandan o te lo ponen en algún lugar para que tú lo bajes. En el otro tema, todavía sigue siendo el lenguaje pues del sistema de derecho un tanto complejo, sobre todo si llegas cansado a un lugar o son muy académicos pues para el público en general. Para mí, que más o menos participo, a veces se me sigue haciendo complejo, ¿no? Habría que hacer casos de éxito, de aplicación o la exigencia del derecho de acceso a la información, porque así pues, los ciudadanos comunes podríamos ver pues para qué sirve, ¿no? y qué se ha logrado, porque el mensaje que tenemos todos es que tú te puedes quejar y llorar lo que quieras, y los funcionarios públicos tienen todas las estrategias de simulación o de blindaje para resbalarse las exigencias. Al final, con el tiempo, casi todo el mundo se rinde pues, y no llega hasta el fondo en un juicio para exigir que se le aplique la ley. Mi comentario. Muy bien. Acá, sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Francisco Cuamea, de Noroeste, y yo quisiera, secundando a Lauro, en esta figura de la sociedad, de que los ciudadanos elegimos a nuestros administradores o a los administradores de la figura de los bienes públicos, digamos, que nosotros le damos esa chamba, pues esa responsabilidad para que nos administren los bienes públicos. En esa figura, ¿cómo explican el tema de la rendición de cuentas y su trascendencia o importancia? Dado que, bueno, estamos en un foro dirigido, digamos, al público empresarial, ¿no? Como si nuestra sociedad fuera una empresa, ¿no? Y contratamos administradores para esta empresa, que se llama Sociedad México, Sinaloa, como sea. ¿Dónde entra la importancia o cuál es la importancia de la rendición de cuentas? Si lo pudiera explicar, digamos, utilizando esta figura. Adelante. Se puede, pero también tiene ciertos riesgos de asimilar exactamente el gobierno a una empresa.
tiene sus similitudes, pero también tiene unas diferencias. Pero aprovechando fíjese que ahora que están saliendo muchas cosas después de la crisis de los bonos inmobiliarios en Estados Unidos, hay una cuestión que voy a aprovechar aquí simplemente para hacer un símil. Varias empresas quebraron, empresas financieras, en fin, bancos, pero sucedió algo interesante y es, en todo el boom de especulación, las empresas americanas que quebraron tenían un esquema de organización en donde los administradores se habían diseñado un sistema de bonos de tal manera que había un gran incentivo para seguir especulando, dado que eso les daba participaciones a sus bonos, aunque la empresa se fuera a la quiebra. Entonces hubo un desligamiento de aquellos que tenían la responsabilidad de mejorar el funcionamiento de su empresa y entonces prefirieron mejorar su beneficio personal, aunque la empresa se fuese al hoyo, a la quiebra, al desprestigio. Y eso le pasó, eso puede pasar y yo diría, quizás esté pasando en México. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Bien ustedes, si revisamos el gasto público, el único rubro que siempre es constante y creciente es el de los partidos políticos, porque está ligado a dos elementos. Uno, al padrón electoral y dos, al salario mínimo, que siempre son crecientes salvo que ocurra alguna catástrofe en la población, pero siempre son crecientes. Pero por otro lado, las responsabilidades no son equivalentes a los privilegios que tienen los partidos. Es decir, los partidos no están ligados en sus percepciones de financiamiento público a que México sea Noruega, dijo usted, o Dinamarca. a Dinamarca. Es decir, nos pueden llevar a Dinamarca o nos pueden llevar a Iguala, pero los bonos siempre son crecientes y constantes. Entonces, yo creo que una de las claves es cómo hacemos que si nos llevan a Dinamarca, pues tengan bonos como para Dinamarca, y si nos llevan a Iguala, se queden sin bonos, pero además corran con la responsabilidad de a dónde nos llevan nuestros gerentes. Esto segundo diría, eso es la rendición de cuentas. Es decir, primero, responsabilizarse de los resultados y correr con la suerte de sus resultados. Y que haya mecanismos de exigibilidad. ¿Sí? Entonces, pero fíjense ustedes, aquí no nos jugamos solamente, es la diferencia con una empresa, el resultado de la empresa, sino nos jugamos el resultado de dónde vivimos. Y en eso no se parece para nada a una empresa. Me gusta más el ejemplo del barco. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Ética para náufragos. Y entonces, la asimilación es más bien, vamos en un barco, en alta mar, y queremos llegar al puerto. Pero resulta que nuestro barco tiene termitas, y entonces están comiendo la madera del barco. Y lo más grave es que el capitán es el que alimenta las termitas, ese es el drama. Y entonces el problema es que no vamos a llegar a ninguna parte, vamos a naufragar, ya, porque nos estamos comiendo aquello que es de todos, ¿sí? Y entonces ese es el gran drama, ¿no? Yo he visto que toda esta, bueno, soy Marlene, soy estudiante, y yo he visto que toda esta conferencia, este panel ha sido en torno de tratar la transparencia en cuestión a lo gubernamental. Sin embargo, no hay que dejar de lado que también la transparencia corresponde al sector privado. ¿Por qué? Porque es de destacar que en los últimos 10 años se han dado las asociaciones público-privadas, a partir de las cuales se supone que van a generar desarrollo a las regiones. Ahorita aquí en Sinaloa estamos viendo que se está tomando mucho en cuenta lo que son los hospitales. Entonces, hay que destacar a quiénes son estas empresas a las que les están entregando estas licitaciones, y si tienen alguna relación con el gobierno, o sea, en especial, o sea, con ciertos políticos, y si por qué no dan
esta información de quiénes son estas empresas a las que se le entregan estas licitaciones. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas detrás que también quieren estas oportunidades, que son en especial las pequeñas y medianas empresas que se suponen son el sostén de una región. Entonces, lo que yo cuestiono es de que ¿por qué no adentrarnos también a exigir transparencia y rendición de cuentas, no solo en el sector público, sino en el sector privado también? Porque mucha de la información que se pide, también he participado en buscar información a través de Infomex, pero mucha de la información que se solicita está reservada a 12 años, entonces al ciudadano en lo particular eso desmotiva demasiado, pues entonces quisiera pedir qué se podría hacer al respecto en esto. Sí, bueno, yo quisiera también, soy José Alfredo Beltrán, soy periodista, académico, ciudadano, y quisiera conectar la inquietud de Marlene, porque es la que a mí también me atrae a participar en este tipo de temas. Para quienes hacemos periodismo, cada vez es más complicado precisamente documentar el rastreo, el uso del dinero público sobre todo. Y yo, conectándole con la inquietud de Marlene, quisiera que nos dijeran ustedes, que son expertos en el tema, cuáles son los retos que vienen de frente cuando nos enteramos de este escándalo a nivel nacional, la famosa Casa Blanca, que involucra intereses de grandes consorcios, de grandes empresas, incluso con alguna ramificación internacional, y donde pareciera que las leyes de acceso a la información pública por sí mismas, aunque se usan las leyes para documentar y rastrear todos esos casos, procesos que duran a veces meses y se están conectando los hilos, etcétera. ¿Cuáles son los retos que ustedes están planteando cuando en efecto las leyes de acceso a la información pública han servido para inhibir o por lo menos alertar que grupos de la sociedad civil, académicos, etcétera, están investigando algunos posibles casos de corrupción, y qué hacer frente a este fenómeno que se está sofisticando en el país, es decir, el uso de triangulaciones, posibles contratos de colaboración pública-privada, etcétera, hacia dónde debiéramos enfocar las baterías en los años venideros. Gracias. En 2012 se levantó Acapulco y dijo: estoy en quiebra. Ya. Quien presta los servicios públicos no puede declararse en quiebra por la naturaleza de los servicios. Ojo con esa parte. Ahora bien, la rendición de cuentas es un eje transversal, es un engrane que tiene que estar presente ahí. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Nada más para complementar la pregunta que habías hecho. Respecto de las asociaciones público-privadas, es algo que viene, pero me parece que es algo que viene en un plano mucho más formal y ya existía. Y aquí partimos de una premisa cuando se estudian las políticas públicas, uno comienza a entender que el gobierno no va a hacer todo, y no va a tener la capacidad y no va a poder. El gobierno es una cuestión operativa que hace funcionar cuestiones generales que están en las leyes, que están en la Constitución, pero no va a hacer todo. Y aquí se abre la puerta a que entren a participar como complemento organizaciones, ya sea con recursos de gobierno total, parcialmente, o con recursos de las organizaciones. La función puede ser de forma o sustantiva, ¿sí? Y aquí es, digamos, esta parte que mencionabas de las asociaciones público-privadas, digamos, está en un esquema, se está formalizando mucho más, algo que ya existía. Tiene que ser transparente, evidentemente. La premisa mayor es que todo recurso público, con independencia del sujeto obligado, tiene que rendirse cuentas qué se está haciendo con ese recurso. ¿Por qué? Pues porque tienes un artículo 136 de la Constitución que te dice cómo tiene que hacerlo, ¿sí? Y porque tienes artículos como el 39, 116, si mal no recuerdo, que te dicen que el poder público quién lo detenta y a quién representas. Ahí está, insisto, ¿cuál es el reto? Que toda esta normatividad que está en el papel, como mencionaba el doctor, llegue a la práctica, que se cierre esa brecha, ese es el reto. Y finalmente, lo que mencionabas del problema que se ve a nivel federal, me parece que en términos generales es una biopsia de algo que puede estar pasando en muchos lugares. ¿Qué se necesita? Pues nos hace falta generar las condiciones de certeza jurídica, echar a andar ese andamiaje ya en la práctica, desde los 3 órdenes de gobierno, entre todos los poderes, ya sabemos quiénes son, digamos, igual la misma idea, cerrar esa brecha que hay entre la ley en el papel, ¿sí?, y su aplicación,
porque si no vamos a seguir andando en el mismo esquema. Me parece que a partir de eso se puede materializar algo que mencionaba el doctor, de mandar el mensaje, de decir, mira, te portas mal, aquí está el incentivo, y sabes que se te va a sancionar. ¿Cómo? Pues en un esquema en el que no hay impunidad, en el que sí se cumple con las leyes. Eso me parece que es a donde se tiene que ver. Mencionaba hace rato que ya hay leyes, ya hay institutos, ya sabemos que hay presupuestos, va uno a países como El Salvador y de repente nos dicen, no, es que este año hicimos nuestro IFE, no es nuestro IFAI. No, pues nosotros ya llevamos años con eso, o sea, ya está eso. Ahorita uno de los grandes retos que tenemos es cerrar la brecha entre esta institucionalidad, estas leyes, y que el ciudadano, que la gente, que el servidor público también se siente el incentivo de que tiene que cumplir con esa ley. Otro reto que yo veo tiene que ver con las capacidades de la sociedad civil. Actualmente hay cerca de 30,000 organizaciones civiles registradas en México. Sin embargo, la mayoría con perfil asistencialista, pero de asistencia social. Pero también en los últimos años han surgido muchos esfuerzos de gente, de ciudadanos, que se están uniendo en torno a proyectos que tienen que ver con democracia, gobernabilidad, análisis y propuestas en materia de presupuestos públicos. Y el reto también radica en el fortalecimiento de este tipo de instituciones. De ese registro de instituciones públicas, de organizaciones civiles, se encarga de estudiar una organización civil denominada Alternativas y Capacidades. Me parece que uno de sus diagnósticos del 2013, habla claramente de cuál es el contexto social en el que nos encontramos estas organizaciones. Hay un marco institucional a través del cual nosotros intentamos trabajar. Sin embargo, en lugar de fomentar la constitución y la sustentabilidad financiera, este marco institucional pues nos pone trabas, obstáculos para poder fortalecer internamente a una organización, y esto se ve reflejado en la dificultad que tienen las organizaciones civiles en México, a diferencia de otras en América Latina, para conseguir recursos para su financiamiento. Todavía vivimos también un marco legal que no es congruente. Por ejemplo, la ley de fomento no es congruente con la ley del ISR. Nosotros lo hemos vivido en los últimos 3 años, por ser una organización que promueve la participación ciudadana, que trabaja con el análisis de presupuestos públicos, pues ha sido complejo también adquirir o fortalecer este marco institucional, ¿no? Porque hay muchas incongruencias en el marco jurídico. Entonces, el fortalecimiento de las capacidades institucionales también que están vinculadas a marcos legales que nos permitan fomentar nuestra Constitución y no tenerlo que hacer en el tiempo que generalmente uno tarda en constituirse, que son 6 meses por lo bajito, ¿no? Entre todos los trámites que uno tiene que realizar. Y por otro lado, construir esa confianza que es sumamente importante entre ciudadanos y actores públicos, para que podamos trabajar juntos hacia la proposición de mejoras en las políticas públicas. Hay mucha desconfianza, no solamente en las instituciones públicas, también en los organismos civiles. ¿Por qué? Pues porque han surgido muchas organizaciones civiles que no tienen intereses auténticos, digamos, ¿no?, en este asunto de las mejoras de las políticas públicas, y esa desconfianza se ve reflejada en casos muy concretos, como el que me comentaba hace un rato Karina, antes de empezar este evento, en el que la mayor parte de los ciudadanos prefiere darle dinero a un señor que te pide en un crucero a donar a una organización civil, ¿no? Porque pues donárselo a una organización civil no sabe a dónde va a ir a parar ese dinero, ¿no? Entonces, cuando una organización civil también promueve desde su organización, desde su internamente, pues mecanismos de transparencia que les dé certeza a los donantes en qué se está usando su dinero, o a los ciudadanos comunes y corrientes, pues eso hace que este círculo mejore. Doctor Roldán, ¿algo que quiera agregar?
que la transparencia se refiere al contexto en el cual actuamos. Entonces, si como empresarios tenemos siempre que, inevitablemente, que toparnos o trabajar o colaborar o se hace necesario el trabajo con el gobierno en sus distintos ámbitos, lo mejor es que haya condiciones claras de acción. Entonces, por una parte, el gobierno, tenemos que acudir al gobierno cuando hacemos un trámite. Entonces, si buscamos una licencia de funcionamiento de un negocio, lo deseable es que abriendo la página de internet del municipio sepamos qué requisitos hay que llevar y que estos sean claros, sean comprensibles, porque eso nos da una información, nos da una claridad y nos permite ahorrar tiempo. Y no, de lo contrario, si no sabemos, tenemos que hacer 1 o 2 visitas a la oficina y en una ventanilla nos dicen una cosa y en otra ventanilla nos dicen otra, entonces tenemos incertidumbre y perdemos tiempo. Y el tiempo, por supuesto, vale y vale mucho. Entonces, la transparencia nos sirve para eso, para ahorrar tiempo y para tener claridad y certidumbre de qué papeles tenemos que llevar. Y además, importa que nos los digan y los digan claramente en un lenguaje entendible, ¿no? Y entonces ganamos todos. Hay que hacerle la vida fácil al gobernado y eso importa mucho. Cuando nos metemos a un aparatito y ya viene una aplicación, es muy fácil porque simplemente tenemos que apretar un botoncito y es extraordinariamente fácil comprar un libro, bajar un programa, ver una película. Así debiera ser el servicio público, muy fácil, ¿no? Entonces eso es importante. Si por otra parte vamos con el gobierno y hay una convocatoria para una compra gubernamental o para una obra pública, los que están interesados necesitan saber no solamente cuál es esta información, sino que haya claridad en quiénes van a ser los distintos concursantes, en cómo están las reglas y que todos tengamos el mismo terreno parejo de competencia y que no sospechemos que haya alguna maniobra por ahí en donde alguien tenga una ventaja en relación con el otro, porque entonces las cosas no son claras y no son transparentes. Entonces, el gobierno debe ser un terreno de neutralidad y un terreno de objetividad en donde sea muy claro que si alguien va a contratar sea efectivamente porque es el mejor y uno vaya como en el box, aunque a veces fuiste mejor y ni modo, pero tuvimos el mismo terreno y no tuvimos un refri amañado, ¿no? Entonces es así, para eso sirve la transparencia. Y en donde, por supuesto, todos tenemos intereses y todos vamos con nuestros legítimos intereses frente al gobierno, pero si hay reglas claras de cómo dirimimos esos intereses y en donde no se privilegie, hoy resalto privilegie, que no es lo mismo que se dé el derecho a, que es una cosa distinta, pues entonces, si alguien se privilegia inequitativamente, pues por supuesto salimos descontentos, sí dejamos de confiar. Pero si en cambio hay un terreno parejo, pues entonces hay una serie de condiciones distintas. Para eso sirve la transparencia. Y por supuesto es una herramienta para exigir y es una herramienta para pedir mejores resultados, porque si resulta que vemos en la página del presupuesto que se destinaron 10 millones de pesos para mejorar el alumbrado de una ciudad y caminamos y están los mismos focos y demás, pues entonces pensamos que ahí hay algo raro, ¿no? Pero si vemos los focos y los alumbrados, decimos, caray, qué bien, ¿no? Entonces, si así vamos construyendo ese intangible que es tan importante y tan escaso que es la confianza. Yo quisiera aquí recapitular para efectos de competitividad con todo lo que nos han contribuido y como nosotros como organismo que impulsa la competitividad y el desarrollo, nosotros consideramos la rendición de cuentas como un proceso necesario para poder ser competitivos, porque esto nos permite, mediante la evidencia, no la percepción, sino la evidencia, saber si las intervenciones gubernamentales nos están llevando hacia donde esperamos, ¿no? En nuestro caso, mayor inversión,
mayor calidad de vida, mayor ingreso para las familias. Comentarios finales para cerrar, por favor, este panel. La parte de los indicadores de gestión, yo creo que es importante hacer hincapié en la mejora de estos indicadores desde el punto de vista del impacto social que están teniendo el desempeño de las entidades públicas. Hasta ahorita, pues las propias entidades son las que miden su propio desempeño y ya lo vimos como en el cuadro que difunde el Ayuntamiento de Culiacán, pues es simplemente una medición cuantitativa y creo que debemos saltar ya a la medición de cuál es el impacto de cada una de sus proyectos, cuánta población va a beneficiar, cómo la va a beneficiar, cómo van a medir los beneficios a largo plazo, si se puede volver a repetir este proyecto o no, vale la pena invertirle 10, 20 millones de pesos o simplemente no funcionó. Entonces creo que esa parte es la que ya los ciudadanos estamos demandando de parte de nuestras instituciones públicas y también pues por fortuna veo en esfuerzos de organismos civiles que se están haciendo evaluaciones como los que saca frecuentemente IMCO, el reporte de transparencia municipal, el índice de presupuestos, otras organizaciones civiles que estamos tratando de evaluar el gasto público, pero sí creo que esta parte de medir el desempeño o el impacto de ciertos programas o acciones ya es hora de que empecemos a medirlos de manera cualitativa. Creo que uno de los elementos valiosos de lo que se está trabajando en los gobiernos locales o en el federal o bien en organizaciones son la diversidad de mediciones o de comparaciones que van desde las cuestiones que hace el Banco Mundial o las que hace IMCO o las que hacen instituciones académicas que nos van dando referencias y cada vez se van sofisticando y por supuesto no solamente van siendo cuestiones de percepción, sino también de medición cuantitativa y cualitativa mucho más precisa. Digamos, vamos caminando hacia allá y por supuesto la competitividad es algo que puede ser medible y podemos saber si empeoramos o mejoramos. Y eso también nos va dando una información valiosa para aprender de las experiencias, de las buenas prácticas o de los errores, que también como seres humanos es posible eso. Yo creo que aquí es importante cómo esta herramienta de transparencia, las herramientas que nos van dando las evaluaciones de distinto tipo, las aprovechamos en lo que yo llamaría la inteligencia institucional, ¿no? Es decir, un ser humano inteligente o una institución inteligente es aquella que utiliza la experiencia, los elementos que tiene disponibles, aprende de ellos y los utiliza para resolver sus problemas, ¿no? Entonces, es como las instituciones también, a partir de sus experiencias buenas y malas, y a veces las malas enseñan más que las buenas, emplea esa información, esas herramientas, y por supuesto, como también de la sociedad los ayudamos porque a veces hay fenómenos endogámicos en donde estamos, y eso lo vimos como seres humanos, estamos muy cómodos en nuestras áreas y nos cuesta trabajo salir de esto. Y yo diría, creo que todos, quienes están en el gobierno, que estamos en la academia, que están en las sociedades, tenemos que leer, y si leemos inteligentemente mejor lo que está pasando en el país, ¿no? Yo creo que en este momento nos están dando una sacudida muy fuerte y que tenemos que salir de esa zona de confort. Y por supuesto hay un problema institucional complejo y yo creo que lo relevante y lo que pedimos los ciudadanos es cómo las instituciones usan inteligentemente esa información sobre los fallos, ¿no? Y los corrigen, ¿no? Porque, y simplemente concluyo con esto, hay un libro que me parece que es muy valioso en esto, que es de Acemoglu y Robinson, que se llama ¿Por qué los países fallan? ¿No? ¿Por qué las naciones fallan? Y una de las claves es cómo construimos instituciones. Entonces, si la transparencia, el acceso a la información, los mecanismos de evaluación, la rendición de cuentas nos sirve para resolver los problemas, dirían Acemoglu y Robinson, de extracción, ¿no? De aprovechamiento para beneficio individual de lo público y lo convertimos en
un mecanismo de cómo cooperamos y mejoramos esto, yo creo que el resultado podrá ser mejor, ¿no? Y vivir mejor. exacto. Nada más rescatar que la inclusividad del momento que actualmente vive la rendición de cuentas nos está mandando un ejemplo, un mensaje muy claro de aprovechar lo que se ha logrado ya en otros lugares. Cito un ejemplo en el norte del país también, donde los empresarios dicen, me subieron el impuesto a la nómina, porcentaje pequeño, pero que le pega al bolsillo de la persona que mencionaba hace rato que va viendo en la calle sin coladeras que le subieron el impuesto. Entonces el empresario dice, ok, nos sentamos, vemos cómo le hacemos para mitigar ese gasto, ese recurso, pero vamos a ir de la mano con herramientas de rendición de cuentas. Queremos ver cómo se gasta ese recurso que vamos a pagar, ¿sí? Ya hay ejemplos, ya tampoco no es el tema de encontrar el hilo, buscar el hilo negro. Entonces yo aquí una recomendación que haría para los empresarios locales, que sé que hay varios, es aprovechar esas buenas prácticas, allegarse de esas buenas prácticas y ver cómo se pueden aprovechar estos recursos. Se me hace muy por demás interesante. Cuando uno empieza en su carrera a ver estos temas de transparencia, pues va con organizaciones o con la academia. Ahorita ya está el elemento de agente económico que incide en el desarrollo económico del país, que está íntimamente vinculado a la competitividad porque es inversión y porque es talento. Entonces, aquí yo lo que les recomiendo, lo que les sugiero es acercarse a estas buenas prácticas de grupos de empresarios, de cámaras empresariales que están buscando esto, se están sentando con legisladores, con el ejecutivo, con el judicial, se están sentando con los tres poderes a nivel local para mejorar estas condiciones de rendición de cuentas. Pues muchísimas gracias, doctor Roldán, Norma Sánchez, Ricardo Corona. Muchísimas gracias por participar y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. De nada. Desarrollando un gran futuro. Mes de la Competitividad 2014.